San Isidro en Madrid, a las fallas tan hermosas, y a las fallas tan hermosas, a San Isidro en Madrid, a las fallas tan hermosas, a San Isidro en Madrid, a las fallas tan hermosas, y a las fallas tan hermosas, a Pamplona, San Fermín, a Mira de Zaragoza, a Pamplona, San Fermín, a Mira de Zaragoza, españolea. Santander, donde ya termina el mapa, donde ya termina el mapa, por Asturias y Santander, donde ya termina el mapa, por Asturias y Santander, donde ya termina el mapa, donde ya termina el mapa, me acuerdo de mi Rocío, que es la española más guapa, me acuerdo de mi Rocío, que es la española más guapa, españolea. De Cataluña, Galicia, de Castilla, Extremadura, de Castilla, Extremadura, de Cataluña, Galicia, de Castilla, Extremadura, de Cataluña, Galicia, de Castilla, Extremadura, de Castilla, Extremadura, también le canta las islas, toda España es mi locura, también le canta las islas, toda España es mi locura, españolea. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún
tengo la vida. Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado, boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos, alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco. Boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros. Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo. Muerte reducida a besos, a sed de morir despacio. Das a la grama sangrante dos tremendos aletazos. El labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio. Beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando. Desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Beso que va un porvenir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. Cuánta boca ya enterrada, sin boca desenterramos. Bebo en tu boca por ellos, brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos los rezoyentes de Radio Fundación Casa de España en México. Pues hoy, domingo 11 de diciembre ya, fijaros, solo 14 días para que estemos ya en Navidad y casi ya se nos va este año 2016, donde pues a unos se le habrá ido muy bien, a otros les habrá ido mejor y a otros les habrá ido regular, nunca mal, pero siempre, bueno, pues este año que empezamos ya hace casi 365 días, pues está tocando casi a su fin, ya todas las ciudades de México, de España decoradas con los adornos navideños, esas luces que tanta ilusión traen a muchos niños. Vamos a hablar un poquito de eso, de la Navidad, vamos a hablar un poquito con dos compañeros que tenemos. Le quiero dar las buenas noches a Jesús, que está en Brasil. ¿Cómo estás, profesor? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien y muy contento de volver a estar con vosotros compartiendo estas jornadas, estas emisiones y esperando que sean del agrado de todos los radioyentes que nos están escuchando. Buenas noches, José María. Buenas noches, Juan Carlos. Pues buenas sí. Noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches también. Te saludamos a ti. ¿Cómo estás? Bien, aquí muy bien, pasando el fin de semana y recuperándome un catarro. Ah, bueno, pues eso Pero sí. muy bien. Están los cambios de clima bien difíciles. Fíjate que yo Exactamente. esta semana he estado por Ciudad de México, pues con temas de lo del Consejo de Residentes. Estuve allí en la embajada. Y aquí en Monterrey, cuando salí el jueves, hacía 6 grados de temperatura, y cuando llegué a México me llevé una chamarra, una chaqueta, porque digo, va a hacer frío. Pero fíjate que allí en Ciudad de México, Juan Carlos, estaba una temperatura, de hecho, de 23 grados, digamos, el pasado jueves, ¿no?
Entonces la chaqueta, la chamarra, lo único que me hizo fue estorbarme, no todo el día. Pero no, la verdad que estaba muy agradable el tiempo, y es una de las cosas buenas que tiene siempre Ciudad de México, que el tiempo acompaña muy bien. Entonces hay que cuidarse ese resfriado. Pues como decíamos... Lo que pasa es que por la noche baja muchísimo la temperatura también. Sí, no, yo sé que está bajando aquí también en la zona norte, en Monterrey, también está bajando bastante la temperatura. Pero bueno, es también nos quejamos, pero es que es lo que toca, ¿no? Estamos en diciembre. Claro, Jesús en el hemisferio sur ahora es verano allá, donde en Brasil. Entonces Jesús, pues bueno, seguro que va de manga larga, pero me decía antes que casi va de manga corta ya todos los días, ¿no? Por el calorcito. Sí. De todas formas, tenemos aquí en la ciudad en la que estoy viviendo actualmente, que está bastante al sur de Brasil, en Curitiba, tiene un clima también bastante variable, también como en Monterrey, ¿no? Tener en el mismo día, pues no diré las 4 estaciones, pero sí 2 estaciones. Pasar la mañana de mucho frío o bastante frío a una temperatura pues moderada, ¿no? De 22, 23 grados. Pero estamos yendo hacia el verano, que empieza pues también en el 21 de diciembre. Pero son temperaturas más aceptables que las que tenéis vosotros aquí en verano. En verano yo recuerdo haber llegado a 42 grados el año pasado, durante unos cuantos meses. Fíjate. Pero bueno, vamos al revés. En los hemisferios, como son distintos, pues las estaciones también son distintas. Claro, así es esto de esto. Queríamos hablar, pues fíjate, curiosamente, para un español quizás es difícil entender una Navidad con calor en verano, ¿no? Porque generalmente en la península ibérica, quitando un poco nuestras Islas Canarias, que siempre tiene una temperatura más alta y que cuando yo por lo menos he pasado alguna Navidad allí en Canarias, y la verdad que es un concepto distinto. Los que estamos en la península, que siempre estamos acostumbrados al clima pues invernal, ¿no? Incluso si estás muy al norte, pues paisajes nevados, ciudades nevadas, que es muy navideño, muy de esa época. Vivir una Navidad o pasar una Navidad para un español en una zona pues con calor en pleno verano, como bien dice Jesús, el día 21, aquí en el hemisferio norte empieza el invierno y en el hemisferio sur empieza el verano, ¿no? ¿Qué sensación se tiene comer turrón con calor? Una sensación muy rara, ¿no? Y sobre todo si hay la costumbre más hacia el norte de Brasil de que la gente lo celebra en la playa, ¿no? Se van a bañar y lo celebran en la playa, encima de la arena, ¿no? Entonces esto, claro, es chocante para un español que llega allí y esto no lo ha vivido en Canarias, por ejemplo, ¿no? Que yo me acuerdo que en el año 79 pues tenía un congreso en Canarias, el día 7, 8 y 9 de diciembre, me acuerdo perfectamente por otras circunstancias familiares, ¿no? Y me acuerdo que llegué con mi abrigo del avión,